Roma, 1606. Un hombre corre desesperado por las calles oscuras de la ciudad eterna. Sus manos, las mismas manos que han pintado los rostros más hermosos y conmovedores del Renacimiento tardío, están manchadas de sangre. No es pintura esta vez, es sangre real, caliente, pegajosa. Acaba de matar a un hombre en una pelea que comenzó por algo tan absurdo como un partido de tenis y una apuesta. Este hombre es Michelangelo Merisi, pero el mundo lo conoce como Caravaggio, el nombre del pequeño pueblo donde nació, y su historia es tan dramática, tan violenta y tan llena de claroscuros como sus propias pinturas revolucionarias. Hoy vamos a adentrarnos en la vida tumultuosa de uno de los artistas más revolucionarios y perturbadores de todos los tiempos, un genio absoluto que cambió el arte para siempre, rompiendo todas las reglas establecidas, pero que también fue un fugitivo de la justicia, un asesino confeso, un hombre de temperamento explosivo, y según algunos historiadores, un amante de lo prohibido en una época donde eso podía costarte la vida. Esta es la historia real y sin censura de Caravaggio, el pintor maldito que vivió cada día como si fuera el último, porque en su mundo violento, cualquier día podía serlo. Nuestra historia comienza un 29 de septiembre de 1571, en un pequeño pueblo cerca de Milán llamado Caravaggio, en la región de Lombardía. Sí, has oído bien, su apellido artístico es literalmente el nombre de su pueblo natal, una práctica común en aquella época. Nace Michelangelo Merisi en una familia de clase media relativamente acomodada. Su padre, Fermo Merisi, es arquitecto y administrador del Marqués de Caravaggio, alguien respetable en la comunidad, con conexiones y cierto estatus social. La familia vive con comodidad, sin lujos excesivos pero tampoco con privaciones. Pero la tragedia, esa visitante inevitable del Renacimiento, golpea pronto y sin piedad. Cuando Michelangelo tiene apenas 6 años, la peste bubónica, esa pesadilla medieval que aún no había desaparecido completamente, arrasa la región como un ángel de muerte invisible. En un solo día horrible, el pequeño Michelangelo pierde a su padre, su abuelo y su tío. Imagina por un momento ser un niño y ver cómo la muerte se lleva a casi toda tu familia masculina en cuestión de horas. Los cuerpos amontonados, las campanas de muerte sonando constantemente, el olor a enfermedad y miedo impregnando cada rincón. Su madre, Lucia Aratori, queda viuda con 4 hijos que alimentar y educar. Es una mujer fuerte, pragmática, que debe tomar decisiones difíciles para la supervivencia de su familia, y aquí toma una decisión crucial que cambiará el curso de la historia del arte. A los 13 años, en 1584, envía a Michelangelo a Milán para que se convierta en aprendiz del pintor Simone Petersano, quien se anunciaba orgullosamente como discípulo del gran Tiziano. Esta es la época en que el arte se aprende como un oficio manual, casi como ser aprendiz de carpintero, herrero o zapatero. El contrato de aprendizaje se firma por 4 años. Durante estos 4 años fundamentales, Caravaggio aprende las técnicas tradicionales del oficio, cómo preparar los lienzos, cómo mezclar pigmentos, cómo aplicar las capas de pintura, las reglas de composición, perspectiva y proporción. Pero algo profundo está cambiando en él. Hay una rebeldía innata en su carácter. No le interesan las reglas académicas. No quiere pintar como los maestros del pasado, copiando las mismas poses idealizadas una y otra vez. Quiere algo completamente diferente, algo más real, más crudo, más verdadero. A los 21 años, en 1592, cuando termina su aprendizaje, con apenas unas monedas en el bolsillo, mucha ambición ardiendo en su pecho y un talento innegable pero aún sin pulir, toma una decisión audaz que cambiaría su destino. Se va a Roma, la ciudad más importante del mundo del arte en ese momento, el corazón palpitante del poder católico, el lugar donde se hacen y se destruyen las carreras artísticas, donde la gloria y la ruina caminan de la mano por las mismas calles antiguas. Roma en la década de 1590 es una ciudad de contrastes brutales y obscenos. Por un lado,
está la riqueza incalculable de la Iglesia Católica y los cardenales príncipes que viven en palacios más lujosos que los de muchos reyes. Por otro lado, está la pobreza extrema, abyecta, de las calles, donde mendigos, prostitutas, criminales y artistas hambrientos comparten el mismo espacio miserable, y Caravaggio, este joven provinciano con grandes sueños, llega directo a esa pobreza despiadada. Los primeros años en Roma son duros, durísimos, brutales, en realidad. Caravaggio está literalmente muriéndose de hambre en la ciudad más rica de Italia. Pinta cuadros baratos y rápidos para sobrevivir, bodegones con frutas, flores, naturalezas muertas, cosas que puede vender rápido por unas monedas en el mercado. Vive en habitaciones miserables infestadas de pulgas y ratas. Come cuando puede. A veces pasa días enteros sin probar bocado. Según relatos de la época, en cierto momento estuvo tan enfermo y débil que tuvo que ser hospitalizado en el Hospital de la Consolación, un lugar para los pobres más desesperados. Pero hay algo innegable en este joven pintor hambriento y desesperado que llama poderosamente la atención de quienes ven su trabajo. Tiene un talento innegable, casi sobrenatural, y, sobre todo, tiene una visión absolutamente única, una forma de ver el mundo que nadie más posee, mientras otros pintores idealizan todo, creando figuras perfectas y pulidas, haciendo que sus santos y vírgenes parezcan dioses de mármol perfecto e inalcanzable. Caravaggio pinta la realidad cruda y sin filtros. Usa como modelos a prostitutas del barrio, mendigos de las esquinas, trabajadores de las calles, gente común con rostros marcados por la vida real. Su gran oportunidad, ese momento que todo artista hambriento sueña, llega cuando conoce al cardenal Francesco Maria del Monte, uno de los hombres más poderosos, cultos e influyentes de Roma, un verdadero mecenas renacentista con gustos refinados y bolsillos profundos. Del Monte es un hombre sofisticado, coleccionista de arte, amante de la música, la ciencia y la alquimia. Ve algo especial, algo genuinamente extraordinario en este joven problemático y talentoso, y decide tomarlo bajo su protección personal. Le da un lugar donde vivir en su propio palacio, el Palazzo Madama, con comida garantizada y, más importante aún, le consigue encargos lucrativos con otros cardenales y nobles. Es aquí, en la relativa seguridad del patronazgo del Cardenal del Monte, donde Caravaggio desarrolla y perfecciona su técnica más famosa e influyente, el tenebrismo, también llamado claroscuro extremo, fondos completamente negros, casi como un vacío, con luz dramática e intensa que ilumina solo partes específicas de la escena, creando contrastes brutales entre luz y oscuridad. Es como si estuviera dirigiendo una obra de teatro con un solo reflector potente en un escenario completamente oscuro. Nadie, absolutamente nadie, había pintado así antes. Es revolucionario. Pinta obras maestras tempranas como La Buenaventura, donde una gitana lee la mano a un joven noble mientras sutilmente le roba el anillo, y Los Músicos, un grupo de jóvenes andróginos tocando instrumentos con sensualidad ambigua. Las pinturas son técnicamente brillantes, innovadoras en su uso de la luz, pero también empieza a mostrar cada vez más su otro lado, ese lado oscuro que lo perseguirá toda su vida, el violento, el impulsivo, el completamente autodestructor. A finales de la década de 1590, Caravaggio se está convirtiendo rápidamente en una verdadera estrella del mundo artístico romano. Las iglesias más importantes de Roma quieren sus pinturas para sus capillas. Los coleccionistas privados, cardenales y nobles pelean literalmente por tener un Caravaggio original colgando en sus paredes. Tiene dinero en los bolsillos por primera vez en su vida, fama creciente, reconocimiento de sus pares. Pero hay un problema fundamental, un defecto de carácter que no puede o no quiere corregir. Caravaggio es completamente incapaz de mantenerse fuera de problemas legales. Los registros policiales de Roma, que afortunadamente se han conservado, están literalmente llenos de menciones de su nombre, peleas callejeras violentas, insultos públicos, agresiones con armas, destrucción de propiedad. Siempre lleva una espada al cinto,
lo cual es completamente ilegal para alguien de su clase social que no es noble ni soldado, pero a él le importa un comino la ley. En 1600, recibe uno de sus encargos más importantes y prestigiosos hasta ese momento, decorar completamente la capilla Contarelli en la iglesia de San Luis de los Franceses, una de las iglesias nacionales francesas en Roma. Debe pintar 3 escenas monumentales de la vida de San Mateo, el apóstol que fue recaudador de impuestos antes de seguir a Cristo. Y aquí es precisamente donde Caravaggio revoluciona el arte religioso para siempre, rompiendo siglos de tradición. En la vocación de San Mateo, pinta a Jesús llamando al futuro apóstol en lo que parece una taberna común y corriente, un antro oscuro donde se juega a las cartas y se cuenta dinero sucio. Los futuros apóstoles no parecen santos idealizados, parecen trabajadores ordinarios, tipos rudos de la calle con ropas contemporáneas del siglo XVII. Hay suciedad visible bajo las uñas. La luz entra dramáticamente desde un lado, como un rayo divino que corta la oscuridad mundana. Es teatral, es absolutamente real, es profundamente impactante. Pero algunos miembros del clero conservador se escandalizan profundamente cuando pinta San Mateo y el ángel para el altar. Lo muestra como un hombre viejo, casi analfabeto, con los pies sucios y completamente visibles en primer plano, mientras un ángel lo guía para escribir su evangelio. Las autoridades de la iglesia rechazan la pintura indignadas. Demasiado vulgar, demasiado común, demasiado real. Un santo no puede tener pies sucios y completamente visibles en primer plano, mientras un ángel lo guía para escribir su evangelio. Las autoridades de la iglesia rechazan la pintura indignadas. Demasiado vulgar, demasiado común, demasiado real. Un santo no puede tener pies sucios. Caravaggio tiene que rehacerla con una versión más aceptable, más tradicional, aunque menos poderosa. Pero el punto artístico queda absolutamente claro. Él no pinta para idealizar o embellecer la realidad, pinta para mostrar la verdad humana en toda su gloria imperfecta. Los santos eran personas reales de carne y hueso, con pies sucios, arrugas, imperfecciones y todo lo demás. Mientras tanto, su vida personal se descontrola cada vez más, descendiendo en una espiral de violencia y excesos. Tiene riñas constantes y públicas con otros artistas que critican su trabajo o su técnica. Hay rumores persistentes sobre su sexualidad, sobre relaciones con sus modelos masculinos, algo extremadamente peligroso en la Roma de la Contrarreforma donde la Inquisición aún tiene poder real. Bebe en exceso, vino barato en tabernas de mala muerte, busca peleas activamente, como si tuviera algo que probar constantemente. Y luego está su relación compleja e intensa con sus modelos. Usa a las mismas personas una y otra vez, creando una especie de compañía de repertorio, prostitutas del barrio, amigos de la calle, posibles amantes cuya verdadera relación con él permanece ambigua. Una de ellas es Figli de Melandroni, una cortesana famosa y hermosa que aparece como modelo en varias de sus obras maestras más conocidas, representando vírgenes y santas con su rostro de mujer mundana. Llegamos finalmente al punto de quiebre definitivo, el momento que divide su vida en dos, el 28 de mayo de 1606, un día caluroso de primavera romana, un día que cambiará absolutamente todo y del que nunca podrá regresar. Caravaggio está jugando un partido de pallacorda, un juego de pelota parecido al tenis moderno, con un hombre llamado Ranuccio Tomasoni, miembro de una familia violenta y poderosa con conexiones peligrosas. Hay apuestas de por medio, mucho dinero sobre la mesa, el juego se calienta progresivamente, las palabras se convierten en gritos, los gritos en insultos, los insultos en empujones violentos, y entonces, en un momento de furia ciega, las espadas salen de sus vainas. Lo que sucede después es confuso, con versiones contradictorias. Hay múltiples testigos pero testimonios que no concuerdan. Algunos dicen que fue un duelo formal por honor, otros que fue una emboscada premeditada con varios hombres involucrados por ambos lados. Algunos historiadores modernos especulan que pudo haber sido por una mujer, posiblemente la misma Figide,
Lo que sabemos con certeza absoluta es esto: al final de la pelea sangrienta, Ranuccio Tommasoni está muerto en el suelo polvoriento, sangrando profusamente de una herida mortal en el muslo que le cortó la arteria femoral, desangrándose en minutos. Caravaggio también está herido, sangrando de una herida en la cabeza, pero está vivo y consciente, y se da cuenta inmediatamente, con claridad terrible, de lo que acaba de hacer. Ha matado a un hombre en Roma, la ciudad del Papa. La sentencia es automática, dictada por ley, pena de muerte por decapitación. Pero peor aún, se decreta una bando capitale, que significa que cualquier persona puede matarlo legalmente en cualquier lugar y cobrar una recompensa sustancial por su cabeza. Se convierte instantáneamente en presa de caza. Esa misma noche, sangrando y aterrorizado, Caravaggio huye desesperadamente de Roma a caballo. Deja atrás su taller lleno de pinturas, sus encargos lucrativos, su fama creciente, todo lo que ha construido con tanto esfuerzo. Se convierte en un fugitivo de la justicia papal. Tiene 34 años y su vida tal como la conocía, con cierta estabilidad y éxito, ha terminado abruptamente. Pero su historia como artista está muy lejos de acabar. De hecho, algunas de sus obras más impresionantes, más emotivas y más psicológicamente complejas aún están por venir en los años siguientes. Porque Caravaggio va a seguir pintando compulsivamente mientras huye de ciudad en ciudad. Y el dolor agudo, el miedo constante, la desesperación creciente que siente van a hacer sus pinturas aún más poderosas, más oscuras, más profundamente humanas. Primero huye hacia el sur, a Nápoles, una ciudad grande y caótica fuera de la jurisdicción directa papal, controlada por España. Y aquí pasa algo sorprendente y revelador. Incluso como fugitivo con precio por su cabeza, su fama artística lo precede como una ola. Los nobles napolitanos ricos quieren desesperadamente pinturas suyas. Las iglesias le ofrecen encargos generosos, haciendo la vista gorda a su situación legal. El arte, parece, trasciende incluso el asesinato. Pinta obras maestras absolutas como Las 7 obras de misericordia, una pintura enorme y asombrosamente compleja que muestra simultáneamente 7 actos diferentes de caridad cristiana ocurriendo en las calles nocturnas de Nápoles. La luz es aún más dramática que antes, las sombras más profundas y amenazantes. Es como si todo el trauma psicológico que está viviendo se vertiera directamente en el lienzo, sin filtro alguno. Pero incluso Nápoles, con toda su distancia de Roma, no es suficientemente seguro para un hombre con su precio en la cabeza. En 1607, toma una decisión estratégica y se muda a Malta, una isla fortaleza rocosa en medio del Mediterráneo controlada férreamente por los caballeros hospitalarios de Malta, una orden militar religiosa poderosa e independiente. Aquí, Caravaggio tiene un plan desesperado pero potencialmente brillante, si logra convertirse en caballero de Malta, una posición de alto honor. Recibirá automáticamente protección legal y quizás, solo quizás, incluso pueda negociar un perdón papal que le permita regresar a Roma. Pinta intensamente para el gran maestre de la orden, Alof de Wignacourt, adulándolo con retratos magistrales. Su obra maestra maltesa, la más grande que jamás creó en toda su carrera, es la Decapitación de San Juan Bautista, un lienzo monumental de casi 5 metros de ancho. Y aquí hace algo absolutamente increíble y profundamente perturbador que los historiadores del arte todavía debaten. Firma la pintura con su nombre escrito simbólicamente en la sangre que fluye del cuello recién decapitado del santo. F. Michelangelo, Fra Michelangelo, hermano Michelangelo, porque para ese momento, milagrosamente, ya lo habían nombrado oficialmente caballero de Malta, una distinción extraordinaria. Parece que finalmente, después de más de un año huyendo, ha encontrado refugio seguro, protección, una nueva identidad respetable. Pero entonces, porque Caravaggio es fundamentalmente incapaz de controlar sus impulsos violentos, arruina todo otra vez de la forma más estúpida posible. Se mete en una pelea extremadamente violenta con un caballero superior de alto rango. Los detalles exactos son turbios, pero posiblemente involucró insultos sobre honor,
quizás algo sexual. Es arrestado inmediatamente y encarcelado en una prisión subterránea, aparentemente inexpugnable, tallada en la roca sólida de la fortaleza. Y entonces, de alguna manera que los registros históricos no explican claramente, logra lo imposible, escapa. Literalmente escapa de una de las prisiones más seguras del Mediterráneo, algo que casi nadie había logrado antes. Algunos especulan que tuvo ayuda interna, quizás de simpatizantes entre los caballeros. Los detalles permanecen confusos y misteriosos, pero lo logra. Huye desesperadamente a Sicilia en un barco. En Sicilia, en ciudades como Siracusa, Mesina y Palermo, pinta mientras se esconde constantemente, mirando por encima del hombro, el entierro de Santa Lucía, la resurrección de Lázaro, la adoración de los pastores. Las pinturas se están volviendo progresivamente más oscuras, más psicológicamente perturbadoras, más fantasmales. Las figuras parecen emerger temblorosamente de la negrura absoluta como espectros o almas en pena. Los fondos negros consumen cada vez más espacio del lienzo. Algunos historiadores del arte señalan que puedes ver literalmente su deterioro mental, su paranoia creciente, su desesperación, en las pinceladas cada vez más sueltas y expresivas. Para 1609, después de casi 3 años huyendo sin descanso, Caravaggio está absolutamente desesperado por volver a Roma, por recuperar algo de su vida anterior. Ha estado negociando incansablemente un perdón papal a través de sus contactos poderosos que aún lo apoyan. El cardenal del Monte, su antiguo patrón, está trabajando activamente en ello desde Roma. La familia Colonna, nobles influyentes, están intercediendo por él. Solo necesita mantenerse vivo un poco más, solo un poco más. Regresa a Nápoles para esperar ansiosamente noticias del perdón. Y aquí, una noche oscura fuera de una taberna del puerto, es atacado brutalmente por hombres armados enmascarados que lo están esperando específicamente. Le cortan la cara de forma tan salvaje y brutal que queda completamente desfigurado, casi irreconocible. Algunos historiadores creen que fueron asesinos enviados, específicamente por los caballeros de Malta en venganza sangrienta por su fuga vergonzosa y la deshonra que causó a la orden. Otros piensan que pudo ser venganza de la familia Tomassoni. Caravaggio sobrevive al ataque, apenas, malherido y desfigurado, y en julio de 1610, finalmente recibe noticias increíbles, casi milagrosas. El Papa Paulo V está considerando seriamente su perdón oficial. Solo tiene que presentarse en Roma personalmente para recibirlo. Después de 4 años de pesadilla, podría finalmente volver a casa. Se sube esperanzado a un barco con algunas de sus últimas pinturas cuidadosamente empacadas, obras maestras que espera usar como regalos estratégicos para asegurar definitivamente su perdón, y quizás nuevos encargos. El barco hace una parada rutinaria en Palo, un pequeño puerto miserable cerca de Roma, y aquí la historia se vuelve trágica, absurda y profundamente misteriosa. Caravaggio es arrestado por error por guardias locales que no entienden realmente quién es o qué está haciendo. Cuando finalmente lo liberan después de días de confusión burocrática, el barco ya se ha ido, llevándose todas sus pinturas valiosas a bordo. Enloquecido de frustración y desesperación, tan cerca de su objetivo, camina y corre bajo el sol abrasador de julio tratando desesperadamente de alcanzar el barco en el siguiente puerto. Unos días después, el 18 de julio de 1610, Caravaggio muere solo en un hospital de caridad en Porto Ercole, un pueblo costero pequeño y olvidado. Tiene apenas 38 años. Sus pinturas siguen colgadas en museos y iglesias de todo el mundo, estudiadas obsesivamente por historiadores, admiradas por millones, debatidas apasionadamente, y cada una cuenta una historia doble, no solo de santos y escenas bíblicas, sino de un hombre atormentado que pintó la luz emergiendo dramáticamente de la oscuridad porque conocía ambas, la luz y la oscuridad, demasiado bien, demasiado íntimamente. Esta fue la vida completa de Caravaggio, breve, brillante, violenta y trágica, como un relámpago cegador en la noche más oscura que ilumina todo por un instante antes de desaparecer para siempre.